Estás a punto de escuchar libros y voces. Del papel a tus oídos. Un desencanto amoroso seguido de humillación virtual. Hacía varias décadas que era un crimen grave. Sin embargo, desde que se podía analizar los recuerdos de una persona, se juzgaba con base en la intencionalidad. Los hilos de la memoria tienen que manipularse con cuidado para imitar los patrones del pensamiento. La ciencia ficción ha venido ganando terreno en el panorama de las letras nacionales. Con ello, se han aportado nuevas temáticas dentro de las historias, ya que no solo se encapsulan en las ideas utópicas que inició Julio Verne, o su contraparte, los escenarios trágicos de Orwell, Huxley o Asimov. En esta nueva forma de narrar, los escritores contemporáneos reflejan una realidad que, hace algunos años, pudo haber representado una simple simulación con software sofisticados, inteligencia artificial, redes sociales y dispositivos que analizan todo a su paso. Hoy esa realidad, en nuestra vida cotidiana, la hemos construido nosotros. La nueva ficción responde al nuevo presente, y son los conflictos internos quienes se enfrentan a los tormentos de afuera. En este nuevo estilo, parece adelgazar más la línea entre lo que creemos que es realidad y una simple simulación. En ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, Andrea Chapela logra confeccionar 10 relatos de esa nueva narrativa, en donde los escenarios protagonizados, todos por mujeres, están alterados por el tiempo y las emociones que trascienden desde el amor hasta la melancolía, que trae consigo los recuerdos y nos llevan a la tristeza. Siempre pensamos que al compartir las cosas, realmente el otro las experimentaba como nosotros, pero no. Alan podía saber qué sentía yo, pero eso no hacía que me comprendiera mejor. La decisión entre sus sueños y los míos, no había manera de que la relación siguiera. Andrea Chapela se graduó como química en la UNAM. Estudió la maestría en escritura creativa en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. De 2009 a 2015 publicó la tetralogía Baudis, que empezó a escribir a los 15 años. En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Howell por Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Un año más tarde ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola por el libro Un año de servicio a la habitación y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez por Grados de miopía. Atraída por la ficción desde siempre, esta autora mexicana ha ido encontrando su propia voz en la ciencia ficción, hasta llegar a la literatura especulativa, que, de acuerdo con su propio testimonio, juega con una contraposición a los géneros realistas. Pero, en ese equilibrio entre máquinas y humanos, ¿cómo se construyen escenarios de la ciencia ficción donde se le dé protagonismo a las emociones? La manera más sencilla para escribir es comienzo poniendo límites como al terreno de juego. Y entonces para Ansibles yo sabía que quería escribir un libro de ciencia ficción. Quería que fuera un libro donde todos los personajes principales fueran mujeres. Para reducir el campo de acción de la ciencia ficción me dije a mí misma, bueno, vamos a ir eligiendo ciertas tecnologías futuristas o casi fantásticas y hagamos que esas tecnologías siempre se inmiscuyan en medio de una relación interpersonal, ¿no? Porque también una de las preguntas que me hacía era ¿cómo serían los cuentos de la vida cotidiana y de las vidas mundanas de personajes de ciencia ficción, ¿no? Ya hay algo de eso en Bradbury, ¿no? Y en Crónicas Marcianas y así como de esta idea de cómo se verían estas vidas normales en un futuro, ¿no? Mucho más tecnológico. Y la última pieza que llegó fue darme cuenta que quería escribir sobre México. Y esa fue como la última pieza, darme cuenta que escribir ciencia ficción en México también era muy rico, ¿no? Y que me dejaba elegir estos escenarios que fueran mucho más, que vienen de mis recuerdos y de sensaciones y lugares, ¿no? Altamente emocionales e importantes para mí, ¿no? En los cuentos de Chapela, el lector podrá mimetizarse, porque muchos de esos escenarios los vive en carne propia. Cuentos como Perfilada y 90% Real
proyectan el mundo contemporáneo, donde las redes sociales registran nuestra vida completa y la convierten en una simple base de datos que se almacena para revelarla en el futuro e incluso el presente. Pese a ello, la tecnología no sobrepasa los estados altamente emocionales de los personajes principales, y Chapela les da un papel protagonista en todos los escenarios. Estos cuentos no se tratan de las tecnologías, ¿no? Las tecnologías son parte de las cosas que inician los cuentos y que a lo mejor inician las problemáticas, pero realmente el cuento está en lo que sucede entre las personas, ¿no? Y lo que sucede internamente entre los personajes que tienen que ver con esta tecnología, ¿no? O sea, la historia es esa, ¿no? Es como estos seres humanos se están moviendo por esos mundos. Una vez que podías ver tus recuerdos, ¿por qué no compartirlos? No sé, era como si dijeras que algunas vidas eran más importantes, más dignas de verse y vivirse. Y luego, toda esa gente que intentaba tener vidas interesantes solo para que las vieran las demás. A través de esa metodología de sobreponer las emociones humanas por encima de los problemas que trae la tecnología, la autora nos presenta un discurso en donde la ciencia ficción es más la respuesta de lo que sucede en el presente que la predicción del futuro. La ciencia ficción, para comenzar, siempre es una respuesta al presente, ¿no? El autor está tratando de decir algo y todo lo que elige para mostrarle al lector es en pos de ese decir algo. Cuando uno está haciendo ciencia ficción no está buscando prever el futuro, ¿no? Uh-huh. Eso no es para nada la intención. Y lo que permite la ciencia ficción es comenzar a especular o hacer cábalas, ¿no? De, bueno, si las cosas siguen así, ¿qué pasaría, no? Todo se moldea perfectamente en pro de los avances tecnológicos. Sin embargo, aunque se trate de tirar los recuerdos, tomarlos con fuerza y redirigirlos con ciencia y personas especializadas en la materia, a ellos se le interpone lo humano, el miedo, los celos, el dolor y la tristeza, pero también el amor y la empatía. La ciencia ficción ha sufrido cambios y se ha transformado. Poco a poco el debate de si es o no literatura ha ido extinguiéndose. Es el trabajo de los nuevos autores y, principalmente, autoras, el que ha ido abriendo sus propios espacios para la creación narrativa de la nueva ciencia ficción. Entonces yo creo que ha habido un cambio muy grande y que sencillamente yo siento de repente que ha habido muchos autores y autoras, sobre todo autoras que han roto muchas barreras y han como ido soplando un viento que a mí me está favoreciendo, ¿no? También creo que justo estoy llegando a un momento en el que la disyuntiva entre si la ciencia ficción es o no es literatura cada vez se toma, esa disyuntiva cada vez de manera menos seria, esto es literatura, y como que siento que ahí los autores y los lectores tenemos una responsabilidad muy grande de cambiar el mercado, ¿no? Creo que cada vez es más fácil como mujer publicar, que hemos ido creando espacios. Aunque hay muchos espacios que hemos ido ganando, hay todavía muchos más que conquistar, ¿no? Y yo siento mucha sororidad y mucha comunidad entre las escritoras mexicanas, y de una manera en la que nos estamos apoyando y realmente estamos buscando cobijarnos y movernos. Sí, aunque ha habido un cambio radical, no es un cambio que no pueda volver, ¿no? Entonces siempre hay que estar deteniendo el péndulo y continuar trabajando, ¿no? Creo que es iluso pensar que de repente hemos ya colapsado ese sistema anterior y ahora todo está bien. Libros y Voces es una producción para MUX Noticias. Agradecemos a la escritora Andrea Chapela por la entrevista que nos concedió. Dirección y edición, Griselda Fernández. Información y guión, César H. Dorado. Voces, Griselda Fernández, Roberto Barco y Andrea Chapela. Idea original, Roberto Barco y Griselda Fernández. Escúchanos en las plataformas Spotify, eBooks, YouTube,
y Apple Podcast. Consulta nuestro contenido en www.muxnoticias.com.mx.